¿Cómo estamos? ¿Cómo Gracias, gracias gusto. por venir. Bueno, vamos a hablar por lo que un poco es tu métier, ¿no? La economía. Y hoy hasta los propios o el mercado, frente a un gobierno que dice, vamos, saca pecho, 20.000 millones, bro. ¿Cómo estás viendo? Una situación bastante delicada, ¿no? Veo una situación frágil de un gobierno que viene negando hace mucho tiempo esa situación. Y lo vi, yo generalmente no lo escucho, pero hoy a la mañana, al mediodía, perdón, estaba yendo en auto de un lugar a otro y justo lo escuché a Milei en la entrevista. Una entrevista en donde tendría que haber estado muy cómodo y sin embargo estaba enojado y estaba nervioso. Bueno, lo escuchábamos recién cuando dice de Cristina, esta señora va a terminar presa y estaba muy como desesperado, ¿no? Casi a los gritos. Pero todo, recordemos que hace menos de un mes, cuando inauguró sesiones, dijo que este era el mejor programa económico de la historia, porque antes era la convertibilidad, pero ahora este ya lo superó y este es el mejor gobierno de la historia. La verdad que para un gobierno, el mejor gobierno de la historia, que a los 14 meses tenga que ir al Fondo Monetario, no da la sensación de que sea el mejor gobierno de la historia. Más vale, lo que da la sensación es de que todos los problemas que un montón de economistas, y no economistas estalinistas, le vinieron advirtiendo que iba a tener por el atraso cambiario que estaba generando, que además impacta en la actividad económica, impacta en la competitividad de las empresas, que ese atraso cambiario tarde o temprano le iba a pasar una factura, y él se la pasó riéndose. Y hoy está no solo reconociendo el problema, sino que está yendo al Fondo Monetario para ver cómo resuelve el problema que todo el mundo le dijo, que es que le iban a faltar dólares por cómo estaba manejando el programa económico. Que este plan económico insumía muchos dólares, que ese siempre es el talón de Aquiles de la enorme mayoría de los programas de estabilización en la Argentina y de la economía argentina en general, y él se estuvo riendo de los demás. Bueno, hoy tiene ese problema y hoy está yendo al Fondo Monetario con un resultado incierto. Porque además alcanza, porque además de la plata es para pagar los intereses, para pagar lo que tienen que pagar de dólares, de la joda financiera de este año de Milei. ¿Les va a alcanzar para parar esa demanda que decís vos de...? Bueno, escuché a un economista ortodoxo decir que este es como el plan platita, pero el plan platita en dólares, ¿no? Que lo que estuvieron es utilizando recursos que no tienen, esta vez dólares, antes era recursos fiscales, pero esta vez dólares para mantener un statu quo hasta las elecciones. Con respecto a si alcanza o no alcanza, primero, no sabemos qué hay. Por eso yo estaba y sigo estando en contra de ese DNU que en diputados dejaron pasar. Porque no sabemos cuál es el acuerdo, no sabemos los montos, no sabemos para qué es y no sabemos qué otras condiciones tiene. No lo sabemos. Entonces no podemos evaluar si es bueno o es malo. Pero después pasa otra cosa. Acá lo que está ocurriendo con los dólares es que el drenaje, no está el tapón de la bañadera. Claro. Entonces se van y se van y se van. Y la pregunta es, bueno, vengo ahora con un balde y lo lleno. ¿Resolviste el problema del tapón? No. No. Entonces, si me decís, no, pero no traigo un balde, traigo 10 baldes, te digo, bueno, compraste más tiempo. Claro. Ahora, ¿resolviste el problema del tapón? No. Claro. Entonces, no sabemos qué monto. El monto es la cantidad de baldes, entonces no sabemos cuánto dura y no sabemos para qué te los dejan usar o no. Entonces, la verdad que no sabemos nada acerca de cuán malo o cuán bueno es el acuerdo con el fondo. Lo que sí sabemos es que, en principio, el presidente, porque hoy lo escuché, se sigue negando a que el problema que generó con el valor del dólar sea un problema. Él se sigue negando a que tiene hoy dijo que era un tema menor, que no era ni para tener en cuenta. Dijo una palabra, no, yo lo trataba de rememorar, dijo una palabra como se ve, inaplicable, irrelevante. Irrelevante, dijo. ¿Cómo? Irrelevante. Sí, digo, el tema cambiario es irrelevante. Sí. Exactamente. Con este argumento de que faltan pesos y que sobran dólares. La verdad es que a la gente le faltan los pesos en el bolsillo, le falta a la gente los pesos en el bolsillo, pero no es que no hay pesos para correr contra el dólar, porque ya lo hemos visto muchas veces en la Argentina, y faltan dólares. Insisto, y el gobierno no sabe cómo frenar ese tapón. Ese es el problema. Ahora, referido a esto, ahora viene Andrés, te va a preguntar más técnicamente, pero digo, a esto que estás diciendo, que la gente no tiene plata, Martín, recién lo decíamos, hoy salió un dato, 53% de la gente endeudada con tarjeta de crédito para comprar alimentos y además achicándose en la compra de alimentos, achicándola cada vez más lo que compra de alimentos diarios para vivir. Mira, primero tenés el consumo masivo desplomado.
Y mientras iba creciendo el crédito, algunos decían que bueno, crece el crédito, el hipotecario, pero también había que mirar que había otro crédito, que es el crédito de consumo, que venía creciendo muy fuerte. Y cuando vos ves que crece el crédito de consumo, y en tarjeta en particular, Eso, tremendo. no sabés si es porque hay gente que aprovechando que las tasas son más bajas, hace un consumo de largo plazo, como puede ser un electrodoméstico o una moto, o si en el fondo no le está alcanzando. Y el plan desde el inicio, además de sacarte dinero del bolsillo, hizo que tus ahorros valieran menos. Si tenías dólares ahorrados de antes, valen menos para comprar, con la inflación que hubo en dólares. Si tenías un plazo fijo, vale menos también la capacidad, el poder adquisitivo, ese plazo fijo. Entonces hay un montón, cada vez más familias que les cuesta llegar y apelan a algún otro mecanismo. ¿Qué mecanismo? Bueno, hay algunos han perdido el empleo. Ya sabemos que se ha perdido empleo en la Argentina, particularmente empleo formal, ¿sí? En segundo lugar, hay otros que complementan la pérdida de actividad que han tenido con múltiples empleos, con múltiples actividades en distintos lugares. Y hay otros que aún en esa circunstancia no tienen otra que endeudarse. Endeudarse además a tasas que son muy altas. Exacto. Y esto lo que te configura es lo hemos discutido al principio, como una economía doble. ¿No? Hay una economía a la que vos ayudaste, le diste el RIGI, al gas, al petróleo, a la minería, y hay otra economía, que es la economía al sistema financiero. Le has dado aire a los que no venían pagando impuestos, ¿sí? A los que habían evadido. Le diste aire a los más ricos de los más ricos porque les permitiste un régimen especial del impuesto a los bienes personales. Y a todo el resto lo tenés castigado. Y eso se ve en las cifras que vos mencionabas, en la de consumo masivo. Casi no encontrás ningún rubro del consumo masivo que crezca. Y el otro día, recorriendo la ciudad, me dijo un comerciante, me dijo, yo tengo como un mini servicio. Me dijo, yo vendo solamente pollo, huevos y queso. El resto ni lo repongo. Porque no lo en pide Villa la Luro. gente, porque la gente no lo pide. Porque la gente no lo puede comprar. Entonces no compra ninguna otra cosa que no sea asegurarse el que puede con la alimentación básica. Martín, buenas noches. Vos fuiste ministro de Economía. Hoy Caputo salió temprano antes de la apertura del mercado a hacer un anuncio importante, a usar, podríamos decir, lo que es una bala de plata, y la verdad es que el mercado no le respondió, no le creyó, no compró, ¿no? Hoy la jornada financiera no fue demasiado positiva. Primero, ¿en qué posición te parece que queda Caputo después de haber utilizado esa bala de plata sin un resultado positivo? Y la otra pregunta es, ¿qué hace mañana, no? Porque si después de lo que pasó hoy no obtuvo resultado, ¿qué hace mañana? A ver, primero, la perspectiva de cómo el gobierno piensa la economía está clara desde el principio. Porque cuando el gobierno muestra cuáles son, o cuando el ministro Caputo habla de cuáles son los logros, dice, bajamos la brecha, el dólar está contenido y las acciones y los bonos subieron. No hablan de la economía real y no hablan de esta economía que se parte. La sociedad se parte y la economía se parte. Entonces, que creo que cuando él se preocupa, y por eso sale a hablar, se preocupa de cómo es el sentimiento del mercado. No se preocupa de la economía en general, no se preocupa de qué tan sostenible es lo que está tratando de hacer. Se preocupa del sentimiento del mercado y ha venido desde hace un mes largo tratando de influir en el sentimiento del mercado para tratar de moderar esa sangría por incertidumbre con anuncios, que no son concreciones, son anuncios. Y hemos visto el mismo anuncio del Fondo Monetario en sucesivas cuotas. Y todavía estamos, aún con el DNU, con el DNU no rechazado en diputados, aún estamos sin saber de qué se trata. E insisto, este gobierno que dijo que tenía el mejor programa económico, que es el mejor gobierno de la historia del mundo mundial, está todavía tratando de ver qué es lo que le da el fondo para ver cómo contiene las cosas hasta las elecciones, sin admitir ni siquiera que tiene un problema de fondo. Sin admitir que generó un problema del fondo. Si ustedes miran las cifras, no hay en la historia argentina una devaluación seguida de una apreciación tan rápida, que descoloca todo. Y es lo que ocurrió durante este gobierno, es lo que usó para contener la inflación y ahora tiene un problema del cual todo el mundo le advirtió. Pero te repregunto, porque justamente un ministro de Economía que le habla a los mercados y que los mercados ya no le creen o no le responden, ¿en qué posición queda? Bueno, el ministro de Economía en este caso tiene o una carta
¿sí? Que o tiene un muy buen acuerdo con el Fondo Monetario, que otra vez no lo sabemos, o está cantando, ¿sí? En vido. Con nada. Con nada. Y después está el mercado le está diciendo, quiero ver. Quiero ver. Y en ese quiero ver, o cuando llega al final cuando llega después de la tercera mano, baja lo que tiene o no tiene. Ahora, me parece que es un problema, insisto, es un problema conceptual de qué tipo de economía mira el ministro. Cómo está diseñado el plan. Y puramente cómo, financiera, especulativa. Y cómo, bueno, tuvo un condimento muy importante de especulación y del blanqueo y del carry trade y de que el blanqueo se usó para dar créditos en dólares, que te generó una suerte de euforia o burbuja de que estaban aumentando las reservas, y aún así, con fenómenos transitorios, no con un mecanismo estable, ¿sí?, de acumulación de reservas, aún así, aún con eso transitorio, finalmente no rindió porque no pudiste acumularlas. Ahora, fijémonos, ¿por qué digo que el gobierno tiene un problema que no quiere reconocer? Porque el stock, la cantidad de reservas, no sería un problema si vos ves que crecen. Claro. Por eso vuelvo a lo del tapón. Vos podrías tener reservas muy bajas. Por ejemplo, cuando arrancaste el proceso en el 2003, venías de reservas bajas, pero vos tenías un tipo de cambio alto con una acumulación de la balanza comercial tan rápido que en un momento, 3 años después, le pagaste al Fondo Monetario cash. ¿Por qué? Porque la dinámica de la economía era tal que acumulabas mucho. Entonces vos decías, ¿las puedo usar o no las puedo usar? Bueno, mira, seguís acumulando. Entonces, en lugar de un tapón por el que se te escurren los dólares, tenías la canilla abierta. Entonces, por más que tuvieras poco en la moneda, decías, las uso igual si después vuelven. Después el kirchnerismo cometió un montón de otros errores, por lo cual terminaste muchos años después sin reserva, con cepo, con déficit comercial de la balanza energética, con déficit fiscal. Pero en ese momento ni siquiera te preguntabas si tenías mucho o poco, porque la dinámica económica era sana. Hoy está claro que configurada así no es una dinámica sana. Y esa dinámica sana es lo que está generando en mucha gente incertidumbre. ¿Por qué digo incertidumbre? Por lo siguiente, porque durante un montón de tiempo el gobierno se burló del resto de los economistas, se burlaba de la oposición. Mandriles, les decía. Criticaba a los que teníamos diferencias y hacíamos propuestas y decíamos, esto que vas a hacer es un peligro a futuro o en el presente. Y acallaban con el tema de la inflación. Ahora, yo lo que veo es lo siguiente, ¿es temprano para decir que este es un plan fracasado? Y algunos dirán es temprano. No, pero ya algunos ya lo están diciendo. Pero ya deja de ser temprano para la sociedad como un todo para preguntar si el plan está bien. Claro. Hay algunos que decían, no, bajó la inflación y ya está. Ahora la gente se da cuenta, dependiendo del lugar, que si es de los que pudo usufructuar la euforia financiera, le fue bien, ganó con los bonos y las acciones, si tiene un buen trabajo en blanco, le fue bien. Te movés un poquito y dices, che, pará, yo tuve que acomodar mi consumo, clase media alta inclusive, tuve que acomodar mi consumo y lo que me queda para consumir es mucho menos. Le pasé una guadaña a mi vida, pero me estabilicé. Pero después hay otra enorme parte de la sociedad que todavía no le pasa eso. No, Martín, que alguien se pregunte, esto es todo, digamos, ¿esto es todo lo que me vas a dar o viene algo mejor? Y ahí te lo cambio con la pregunta que hacemos respecto al mercado que te hacía Andrés, si el mercado dejó de confiar en el gobierno o en Caputo. ¿La política todavía sigue creyendo en Milei porque le dio el DNU, porque a pesar de que tiene pocos, logra mucho respaldo en el Congreso, porque hay 4 gobernadores opositores y el resto termina acompañando? ¿Todavía le cree más la política que el mercado a Milei? Mira, yo te diría, lo pienso en voz alta, pero te diría lo siguiente. El hito de elecciones para el mercado funciona como, ahí vas a tener un test. Sí. Y entonces yo quiero ver cómo te va, y si no tenés las cosas con suficiente solvencia en la actividad económica, en la certidumbre de todos nosotros, por ahí en la elección te va peor y entonces yo te dejo de creer. Para el sistema político parece que funciona al revés. Hay muchos con miedo. ¿Miedo a qué? A no entrar en la lista, a que no me dejen entrar en la Libertad Avanza. Al carpetazo. A que me ataquen los troles. Entonces hay una especulación de cara a la elección donde hay cercanía con el gobierno. Ahora ese es un problema porque a nosotros cuando nos eligen para llevar adelante en discusiones, en debates y en propuestas, las cosas que dijimos. Las cosas que dijimos. Y la verdad es que lo que vemos es que hay muchos que están desdiciéndose de muchas cosas que dijeron para tratar de estar lo más cerca del poder y del calor y que no los ataquen. Bueno,
Entonces se configura lo que vos decís, un mercado que tiene dudas y un sector que le valida un DNU sobre el cual el mercado tiene dudas, la gente tiene dudas, Claro, evidentemente el propio gobierno tiene dudas de cuál va a ser el resultado Total. final, porque si no lo dirían más taxativamente, y sin embargo una parte de la política, como decís, acompaña acríticamente, en mi opinión, especulando con dónde se va a parar en la elección o por temor. Total. Hablando de política, el sábado cierran las listas para la elección porteña, candidato a legisladores. Es como que has vuelto un poco a las fuentes con Evolución, que fue lo que vos empezaste, que te llevó como candidato a jefe de gobierno porteño. Vos no vas a participar. Yo voy a participar, Como pero no voy a ser legislador. candidato. No sos candidato. Yo soy senador y esa es una elección a legisladores porteños Sí. que además la han desdoblado. No es raro, solamente legisladores porteños. Y es raro, yo veo, por ejemplo, todos dicen que es una elección recontra importante. Para mí es una elección importante en qué es lo que proponés para llevar a la legislatura, qué representan. Sí. Pero veo que dicen, primero, es una elección recontra importante. Y la verdad que se transformó en la elección a legisladores en importante por la pelea que tienen el PRO y la Libertad Avanza. Si no, sería una elección de legisladores. Y lo otro que vemos es que hay muchos que dicen que es muy importante, pero les está costando Sí, hasta encontrar convencer a sus candidatos. candidatos. Con lo Totalmente. cual se ve que hay otra especulación adicional. Sí, sí. Nosotros vamos a ir a la elección como Evolución, como vamos siempre. Y vamos a, ya te digo que la candidata va a ser Lula Levy, que estuvo acá en este programa. Sí. Pero vamos a llevar una lista de aquellas cosas que... Expresidenta de la fuga, ¿no? Sí, que es contadora, trabaja en un estudio contable, es expresidenta de la fuga. Fue una de las caras que salió a defender públicamente cuando otros se escondían en la educación pública, cuando otros especulaban, porque algunos se quedaron callados, y que representa algo que para nosotros es fundamental en la ciudad de Buenos Aires, como en todos lados, que es la educación. Pero no solo la educación universitaria, la educación en todos los niveles. Esta es una ciudad que a veces habla de robótica, de inglés, pero que tiene un gran porcentaje de los chicos que no aprenden a leer y escribir como corresponde en la primaria, y que tiene casi 4 de cada 10 que no terminan en tiempo y forma el secundario. Y cuando yo dije estas cifras en campaña y traje propuestas, el actual jefe de gobierno decía que no eran ciertas las cifras, y ahora él las reconoce. Y sin embargo, vos me preguntás, ¿qué hizo en este tiempo? Yo no sé cuál es el rumbo que tiene el gobierno de la ciudad, porque no veo que tenga una agenda de prioridades y que gestione en esa dirección. Veo que cuando tiene un problema, sale a hablar. De la misma manera que ahora los voy a anunciar la línea F. La línea F la viene, primero la anunció Macri, después la anunció Larreta, Sí. ahora la anuncia Jorge Macri en campaña. Cuando yo competí en el 2015 anunciaron el subtren Metrocleta. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Una Sí, estación sí, sí. abajo del obelisco Sí. que conectaba Retiro y Constitución, Sí. a la que se llegaba con distintas líneas de subte que convergen ahí, Totalmente. uno podía ir en bicicleta. ¿Dónde está eso? Sí, es verdad. ¿Dónde está el viaducto que anunció Jorge Macri del Sarmiento? Están haciendo zapitos, paso a nivel y zapitos. ¿Y vos sentís, como dijo Rodríguez Larreta, olor a pizza en la ciudad? Te voy a ser sincero, yo creo que esa fórmula que alguien se la dictó está muy bien para una parte del electorado que él quiere cortejar. No creo que donde él viva, donde él va, pase eso. Y por otro lugar, creo que el problema de la Ciudad de Buenos Aires es que desde el 2015 los salarios de los docentes perdieron 40% de poder adquisitivo. La Ciudad de Buenos Aires es el distrito de toda la Argentina donde el salario docente más poder adquisitivo perdió en los últimos 10 años. Creo que el problema es la inseguridad de verdad. Creo que el problema es la desigualdad que existe entre distintas zonas de la ciudad. Creo que el problema es cómo cuando el PRO decide hacer algo, privilegia siempre la misma parte de la ciudad, pero abandona la otra. Creo que el problema son los hospitales. Creo que el problema es la atención primaria de la salud en distintos niveles. Entonces me parece que la fórmula esa, que es llamativa, el olor a pis, es como una minimización del problema que ha ido acumulando la ciudad por no ocuparse de tener las Total. prioridades correctas. Pensaba con la frase de Larreta y que la elección tiene una particularidad, que no se sabe si se va a discutir, simplifico, Milei sí, Milei no, o se van a discutir los temas porteños. Hay ahí un universo difícil, Larreta solo quiere hablar de lo local, hay otros que nacionalizan un poco más la discusión. ¿Cuál es tu mirada? ¿Dónde se va a parar la evolución también? Mira, nosotros nos vamos a parar donde nos paramos siempre, que es nosotros queremos construir una sociedad que sea moderna y de iguales, ni moderna para poquitos, ni de iguales en la mediocridad. Y para eso necesitas un Estado que sea sobrio, pero que sea sensible.
riguroso y sensible, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque para mí la discusión es una, que es qué tipo de Estado queremos. ¿Sí? Y eso me parece que requiere una... Yo en la campaña a jefe de gobierno decía, hay que levantar la mirada de las cosas que... El PRO hizo un montón de cosas bien, pero cuando levantás y mirás con más profundidad, no aparecen esas cosas buenas. Entonces yo creo que la sensibilidad con que vos mires qué es lo que queremos como sociedad y como ciudad están atravesadas por lo mismo. ¿A qué voy? En la Ciudad de Buenos Aires me parece que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le falta desde hace mucho tiempo al PRO sensibilidad para ver problemas que son ajenos. Le gusta ir a buscar los votos a los distritos y a las comunas más ricos, pero no se ocupa del sur, no se ocupa de la educación, no se ocupa de la salud. No se ocupa. Dejó de tener soluciones creativas para problemas, como el tránsito, como el transporte. Dejó de tener soluciones creativas. El Metrobús, y ahí terminamos. Dejó de tener soluciones creativas. Pero por otro lado, esa misma sensibilidad yo la quiero aplicar a qué es lo que, a dónde nos está llevando el gobierno nacional. Nos está llevando una ciudad, esta es una ciudad que es de clase media, de jubilados, de alumnos universitarios y de la cultura, comercio, cultura, jubilados, jóvenes. Todo eso atacado por el Todo eso gobierno está atacado nacional. por Claro. un gobierno nacional. Claro. Que cuando atacan al vino y le quieren poner un impuesto, sale el gobernador de Mendoza. Cuando atacan Claro. al azúcar, sale el gobernador de Jujuy. Cuando acá se ataca a los jubilados, a la educación, a la cultura, a la clase media y al ¿Quién comercio, salta? ¿qué hace el jefe de Claro. gobierno? Ujú. Y Es por verdad. otro lado, atacan otra cosa que es nuestro modo de convivencia. Esto de que hay que sacar a la gente, por ejemplo, Lula Levy, en la pandemia salían a darle de comer a la gente que estaba en situación de calle. Cuando la gente tenía miedo de morir por el virus, ella salía a dar de comer. Ahora, lo que veo que está de moda es sacar a las patadas a la gente en situación de calle. Cae en situación de calle y encima las patas maltrato. Que a los jubilados les das una miseria para vivir y cuando protestan los reprimís o les decís que son viejos meados. Ese es un modo de falta de convivencia en la ciudad que nosotros no queremos. De la misma manera que no queremos ver una ciudad que es tolerante con el modo de vida del otro, un presidente que dice que el que es homosexual es pedófilo. Porque yo me imagino un matrimonio igualitario que tiene un hijo, que el hijo tenga que explicar en la casa lo que acaba de decir el presidente. O que una madre tenga un hijo, una hija lesbiana y tenga que escuchar las cosas que dice el presidente. Yo no quiero esa ciudad para vivir. Entonces hay muchos que comulgaron, ¿sí?, con esto que hizo el presidente mucho tiempo. Algunos activamente, el PRO votó todo, todo con La Libertad Avanza, y hay otros que fueron cómplices por omisión. Yo tengo una relación con Horacio Rodríguez Larreta, pero en estas cosas durante un montón de tiempo se quedó callado.